Gracias por estar con nosotros, amigo Claudio. ¿Cómo está? Bueno, primero agradecido por la nueva oportunidad y aprovechando para enviarle un saludo a todos tus seguidores hoy día de la Virgen del Valle. Virgen del Valle, correcto. Es un día espiritual y sentimentalmente muy importante para el oriente del país, y más allá de la religión católica, Michelle. La Virgen del Valle es una pasión de fe que trasciende esos linderos convencionales o reales, pero digo convencionales porque existen entre distintas religiones. La fe en la Virgen del Valle es un sentimiento maravilloso. Hoy es su día. Hoy es el día. ¿Es devoto de la Virgen del Valle? Sí, mucho. Es devoto. Está de fiesta el oriente venezolano. Sí, el oriente en general. El oriente está... Yo al principio, cuando era niño, pensaba, como vengo de familia margariteña, tenía la creencia, equivocada por supuesto, que la Virgen del Valle era una pasión margariteña. Pero por muchas razones, entre otras la emigración margariteña que se fue desparramando por todo el oriente del país, pero pasó de ser la patrona del Valle del Espíritu Santo, pasó a ser la patrona del oriente. La Virgen del Valle. Así es. Qué bonito sentimiento. ¿Cómo va el partido político? ¿Cómo va la organización? Bueno, por cierto, ayer 7 de septiembre cumplimos 7 años de existencia legal. Yo recuerdo que en julio del año 2018, una vez cuando terminó aquella campaña electoral que tuvo elecciones el 30 de mayo, el mes de presidencial, mayo. ¿no? Sí, entre Nicolás Maduro, Henry Falcón, Javier Bertucci, fueron los 3 competidores más importantes. Nicolás Maduro ganó las elecciones y pasó a ser de nuevo pues reelecto como presidente. Recuerdo muchísimo que el Consejo Nacional Electoral, después de esa jornada, abrió las compuertas para que aquellas organizaciones que quisieran legalizarse o formalizarse fuesen a la recolección de firmas. Y nosotros, un grupo de venezolanos procedentes de diferentes caminos de la vida, muchos habían estado de independientes por años, otros venían de tener experiencia sindical, otros habían sido militantes de Acción Democrática, otros del Movimiento al Socialismo, otros del PSV, otros habían sido militantes de Bandera Roja. Veníamos de diferentes caminos de la vida, pero todos con la ilusión de que podíamos conformar organizaciones políticas mejores, es decir, que superaran algunas críticas que nosotros hacíamos, como el centralismo, como el monopolio de las decisiones, como el extremismo conceptual, como la subestimación de los sectores no políticos. Veníamos de una cantidad de reflexiones y eso nos llevó a juntarnos. Y fue así como entre julio y agosto del 2018 recogimos las firmas en 17 entidades federales. Ustedes saben que la ley establece que usted debe recoger el 0,5, por lo menos el 0,5% de los inscritos en el registro electoral en 12 entidades federales, en la mitad de las entidades federales. Para ese entonces no teníamos el nuevo tema de Esequibo. De tal manera que de las 24 entidades federales ha de recogerse en 12 para ser considerado un partido político nacional. Nosotros recogimos esas firmas en 17 entidades y el 7 de septiembre se nos extendió nuestro certificado de partido nacional. Es decir, que Soluciones para Venezuela, sin desmeritar a nadie, pero Soluciones para Venezuela no es un partido que haya sido producto, digamos, de una intervención judicial o de una decisión de un tribunal. Soluciones para Venezuela no es un partido que haya sido producto de una división de otro partido, que es otra experiencia histórica distinta. Más bien, esto fue la consecuencia de la confluencia de muchas experiencias. Bueno, y han pasado 7 años. Ya tenemos 7 años, hemos sido un partido muy activo. Nosotros creemos en la participación y creemos en el modelo electoral de participación como uno más. No es el único modelo de participación política, pero creemos en él. Eso nos ha llevado en estos últimos años, en los primeros años de nuestra existencia, a
a ser críticos del modelo de la abstención, del modelo de la no participación y por supuesto a correr con las consecuencias, porque todos los promotores, los autores intelectuales de la tesis de la abstención en los últimos 15 años, bueno, han tenido toda una campaña multimillonaria y muy astuta y muy eficiente para sembrar un nuevo valor. ¿Cuál es el nuevo valor? Que todo quien no se abstuviese era un sinvergüenza, era un colaboracionista, era un vendido al gobierno, que las elecciones son propiedad del gobierno de turno y los ciudadanos honestos no deben participar. Es decir, nosotros surgimos como un partido que cree en el voto en contra de esta arquitectura conceptual, enfrentando este antivalor. Y luego están los otros principios fundacionales. Somos un partido venezolanista, defendemos la soberanía nacional, somos un partido nacionalista y antiimperialista, somos un partido que nació, Michel, en un momento nacional, todavía lo tenemos, pero nosotros nacimos en un momento de altísima confrontación, en un momento en el que de repente un militante del PSV o un chavista, para hablar más genéricamente, sostenía que el país sería perfecto si no existiese la oposición. Y por lo contrario, de manera asombrosa, desde la oposición creían que el país sería un paraíso si no existiese el chavismo. Estoy hablando de tipos ideales, de posiciones extremas. No estoy diciendo que todos los opositores son así ni que los chavistas son así, pero esos dos modelos, esas dos narrativas extremas se han ido tragando al país y nosotros emergimos con un mensaje distinto, creyendo en el diálogo, creyendo en el entendimiento, así que por la vía del voto y la participación electoral, promoviendo el entendimiento, los acuerdos y la integración de los venezolanos, defendiendo la soberanía, defendiendo el derecho de todos los venezolanos por igual, pero recordando que los sectores más vulnerables, que la gente pobre, que la gente apartada, que la gente que está excluida es la que debe merecer nuestra prioritaria atención. Bueno, con esas columnas fuimos trabajando, bueno, y ya tenemos 7 años de existencia. Bueno, 7 años. Así que aprovecho con tu bondad, con tu generosidad, aprovecho de extender un saludo fraterno a todas las mujeres y hombres con quienes nos hemos ido vinculando en toda la geografía nacional en estos 7 años, que han escuchado nuestro mensaje, que nos han formulado propuestas, que han estado pendientes de nuestro trabajo y que han hecho suyo este espacio de participación, porque dentro de las razones para fundar a Soluciones estuvo la de ofrecer un espacio, otro espacio, un nuevo espacio para la participación política, que nosotros creemos que el ciudadano que participa, que el ciudadano activo, está ejerciendo a plenitud un derecho que otros dejan archivado. Bien importante, bueno, felicitaciones, 7 años, Soluciones para Venezuela. Por cierto, por aquí hablando de la historia y de ese devenir del tema político, por aquí dice Emiliano que estamos conectados en TikTok, y aquí recuerda Emiliano José Barrios, dice, fue buen alcalde de Caracas en los años 80, por aquí lo recuerdan a usted. Bueno, en el devenir político de nuestro país pasamos por 2 elecciones este año, el 25 de mayo, 27 de julio, ¿no? Se han electo ya y ya están en funciones, por cierto, alcaldes, gobernadores, una Asamblea Nacional que está por asumir funciones, ya electa el año 2026. Pero ahora también está reavivado esto, el tema político, esta convulsión por una amenaza de invasión, y le pregunto si usted la cree así, que si ciertamente hay una amenaza de invasión, usted lo ve así, porque uno, mientras ve esa narrativa de algunos influencers, periodistas, pseudoperiodistas, opinadores, ellos te pintan como un candelero que supuestamente hay en Venezuela, y uno sale y basta ir a la calle y la gente, bueno, está trabajando, está en sus actividades, los que se están preparando para las universidades, las escuelas, etc. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Hay una amenaza real de invasión para Claudio? Fíjate cómo cambia el temario político abruptamente, ¿no? Es cierto, acabamos de salir en julio de unas elecciones, nosotros, por cierto, luchando pues con gran empeño, con gran esfuerzo y dentro de este complejo mundo en el que hubo muchas otras alternativas, pues, y sin embargo logramos obtener una alcaldía. Quiero enviar mi palabra de reconocimiento al alcalde Ernesto Becerra, allá en Capacho Viejo, en el estado Táchira,
dirigente nuestro de Soluciones para Venezuela, que fue reelecto de esas 50 alcaldías, que ha sido la noticia sintetizada que alcanzó la oposición. Nosotros logramos la alcaldía de Capacho Viejo en el estado Táchira y logramos concejales en 10 estados, 22 concejales. Para ellos nuestro reconocimiento y un diputado a la Asamblea Nacional por el estado Nueva Esparta. Es decir, estamos allí pues dentro de esta nueva construcción de un movimiento que está emergiendo contra la polarización extrema. Seguimos empeñados y en nombre de ellos pues quiero extenderle de nuevo una invitación a participar en Soluciones para Venezuela a quienes crean en este ideario. Ciertamente, Michelle, has planteado un tema terrible. Digo terrible con toda la implicación de esta palabra, que es la erosión que continuamente ha venido sufriendo la soberanía nacional, los ataques a la soberanía de Venezuela. Yo le hago un respetuoso y cálido llamado a los maestros, a los profesores, a los educadores en general, a los comunicadores, que son educadores por naturaleza, forman opinión, forman criterio, informan, nos dejan análisis. Para los educadores y para los comunicadores y para aquellos que tenemos acceso a los medios de comunicación, analistas de la economía o de la política o del deporte o de la cultura, es decir, los temas que están en el mundo informativo, yo hago un llamado a que reflexionemos sobre el tema de la soberanía. La soberanía se encuentra en estos momentos bajo asedio. Lo primero que quiero subrayar es que hay gente a quienes no le interesa la soberanía nacional. Hay individualidades y hay sectores que ni siquiera la captan como problema, no la determinan, no la sienten importante. Y lo peor, hay sectores e individualidades que la creen inconveniente, que consideran que es un estorbo, que creen que el país iría mejor, iría en un cauce mucho más de progreso o de bienestar si se desprende de ese fardo, de esa carga que es la soberanía, que es la autodeterminación, que es querer hacer las cosas en el mundo político, en el mundo económico, en el mundo gerencial, en nuestras relaciones internas, de acuerdo a nuestros criterios. Yo he escuchado con mucha tristeza gente que estarían felices si Venezuela fuese dirigida desde otra potencia, en un sentido ideológico o en otro. Es decir, que parece que han colgado los guantes, ¿no? Que como que se rindieron en ese sueño tan hermoso que es la autodeterminación, que es la construcción de una patria propia. Entonces, ese concepto de la soberanía está en crisis y ha venido haciendo agua en los últimos años con todo este problema de las sanciones y del bloqueo. Miren, por allá por 1790, por 1806, por 1808, y luego en 1810, cuando todos estos personajes importantes de las capitales de algunas provincias, entre ellas Caracas, o como algunos textos de historia de manera simplista lo reducen, cuando los mantuanos caraqueños comenzaron a conspirar y alzarse, hubo varias razones. Una razón era, por supuesto, que las decisiones políticas más importantes, se tomaban desde la península, desde España. Desde España venían designados los capitanes generales, desde España venían designados los gobernadores, desde España se decidía lo que tenían que ver con los tribunales. Entonces, toda esta vida conducida desde más allá del Atlántico fue generando, pasaron 100 años, pasaron 200 y a los 300 años de haberse ido conformando esta nueva nación, aquí teníamos muchas naciones. Por una parte los maquilitares, por otra parte los guaraos, por otra parte los guayú, por otra parte los timotocuicas. Teníamos decenas de naciones propias, etnias propias. Y luego llegaron los españoles y luego llegaron los negros. Y toda aquella mezcla fue conformando a lo largo de 300 años una nueva nación,
que es lo que llamamos Venezuela. Y esa nueva nación pasó por muchísimos problemas, por problemas de integración social, por problemas de discriminación, por problemas de adaptación unos con los otros, luego la lucha de independencia, es decir, por un destete. Se destetaron de sus abuelos y de sus padres y de sus tíos, se emanciparon de España, aquella nación que a lo largo de 300 años se venía conformando. Y esa nueva nación que quiso luchar por la soberanía, protestaba que se impusieran esos cargos públicos desde la península, protestaba la discriminación a los criollos que hacían los peninsulares, pero también protestaba, y hay que recordarlo, el sistema mercantilista. La gente de la provincia de Cumaná, de Nueva Andalucía, ellos no podían comerciar con la provincia de Mérida, con la provincia de Barinas. No, ellos tenían que comerciar solo con España. Llegaban los barcos cargados de mercancía a la provincia de Cumaná y luego salían esos barcos cargados con materia prima. Igual la gente de la provincia de Maracaibo, ellos no podían comerciar con la gente de la provincia de Guayana, y mucho menos podían comerciar con Aruba, con Curazao o con México. Cualquier comercio que hiciese la provincia de Venezuela, Caracas, cualquier comercio que hiciese, por ejemplo, con México, con Aruba, con Curazao, con Guayaquil, era considerado contrabando. Solo podían comerciar con la corona, es decir, con España. Entonces, una de las razones de la independencia nacional fue el libre comercio. Reclamar la libertad de comercio fue tan importante en el ideario, en el cuerpo doctrinario de la independencia nacional, como lo fue poner los cargos públicos en manos de criollos, como lo fue derivar los beneficios económicos para los criollos y no solamente para la península. Entonces, hago esta reflexión aparentemente distante y aparentemente fuera de la actualidad para recordar que la lucha contra el bloqueo, que la lucha contra las sanciones es una lucha que tiene profundas raíces históricas. Contra el bloqueo lucharon Simón Bolívar y su generación, que querían un país que tuviera derecho al libre comercio, que pudiese Cumaná comerciar con Maracaibo, Maracaibo con Guayana, y que pudiese Barinas comerciar con Guayaquil o con el Golfo de México o con Europa. Entonces, hoy, ese derecho fundamental de los pueblos, que es la libertad de comercio, que Venezuela pueda vender y comprar libremente con cualquier otro país, pueda negociar, que Venezuela pueda exportar, en este caso, sus hidrocarburos, o que pueda exportar el gas, o que pueda comprar, o que pueda tener acceso al sistema financiero, todo eso ha sido bloqueado. Y todo eso ha sido bloqueado, es bueno aclararlo, no porque alguien esté haciendo justicia, no porque alguien se haya compadecido de Venezuela y quiera alcanzar una reivindicación. Hay gente que inocentemente, unos que creen en la soberanía y otros que no les importa, hay gente que cree que el bloqueo es una cosa medicinal, es un remedio contra un mal gobierno o contra el abuso de poder desde ese punto de vista. No. El bloqueo, ese bloqueo que se está haciendo contra nosotros, es una ofensa, es una agresión porque nos impide la libertad de comercio. Yo quisiera repetir aquí, Michelle, un argumento que en algún momento he tratado de exponer como un grafismo. ¿Qué pasaría con Colombia si 6, 7, 10 países se ponen de acuerdo para no comprarle café? ¿Qué pasaría con Japón si se ponen de acuerdo 10, 15 países para no comprar Toyota, ni Honda, ni Mitsubishi, ninguno de los productos de la industria automotriz japonesa? ¿Qué pasaría con República Dominicana y con España si se ponen de acuerdo 15, 20 países para que ni España ni República Dominicana puedan vender cupos en sus hoteles o puedan vender boletos aéreos para sus aeropuertos? ¿Qué pasaría con Argentina y con Chile, que tienen muchos otros productos que exportan? Pero ¿qué pasaría con Argentina y con Chile si se ponen de acuerdo 15 o 12 países para no comprar vino chileno ni vino argentino? Esos países entrarían en una crisis profunda porque no tendrían los ingresos que tienen hoy. Es decir, porque se les asfixiaría económicamente. Independientemente de quién gobierne Japón, claro,
o independientemente de quién gobierne Colombia, o independientemente si usted está a gusto o no con quien gobierne España o Dominicana o Chile o Argentina, ese es un crimen contra esos países. Independientemente de que usted esté de acuerdo o no con las políticas del presidente Maduro, usted tiene el derecho de ser crítico o de apoyarla, pero independientemente de ese tema, es un crimen contra Venezuela, es una agresión contra Venezuela que se reduzcan nuestros ingresos. Oye este dato, hace 11 años tan solo, eso fue antier, hablando de la Virgen del Valle y de nuestro léxico oriental, antier nada más, hace 11 años, el presupuesto nacional rondaba los 50.000 millones de dólares. Me estoy ahorrando las decenas y las centenas en cifras redondas. El presupuesto nacional hoy, mal contado, porque nadie sabe cuánto es, porque es absolutamente impredecible, ronda los 6-7 mil millones de dólares. Hoy tenemos más problemas que... Hay gente que dice que eso beneficia al venezolano de a pie, ¿no? Creyendo que con eso no puede beneficiar a nadie. Y eso no puede beneficiar a nadie. Entonces, pensando en el país, no estoy hablando ahorita ni de oposición, ni de gobierno, ni de chavismo, ni de María Corina, ni de Guaidó, ni de Ledesma. No, estoy pensando en Venezuela. Sí. ¿Cómo puede ser que a la familia Martínez o Fonseca o Hidalgo o Berroterán, cualquier familia del país en los Andes o en Guayana, cómo puede ser que esa familia con 4 o 5 muchachos, quién puede sostener la tesis de que esa familia le va mejor teniendo un ingreso de $100 y no un ingreso de 500? ¿Quién puede sostener esa tesis absurda? Entonces, creer que a Venezuela le puede ir bien asfixiándonos, suprimiendo nuestros ingresos, eso solamente lo puede haber creado una mente diabólica. ¿Y tú sabes qué mente creó esa tesis? Una mente terrorista. Una mente que dijo... ¿Tú crees que los que piden bloqueo son terroristas? Pero por supuesto, el terrorismo es una acción violenta. El terrorismo es una acción que crea inestabilidad. El terrorismo es una acción sorpresiva que intimida, que desbalanza a los pueblos y les genera inseguridad, los sorprende de todo punto de vista. Y la tesis es muy sencilla, la tesis es perversa. La tesis es, si a Venezuela no entran ingresos, en Venezuela, quien ejerce el gobierno, en este caso es Nicolás Maduro, pero voy a quitarle nombre y apellido porque es que en este momento no solamente está bloqueada Venezuela, está bloqueada Venezuela, está bloqueada Cuba, está bloqueada Nicaragua, está bloqueada China, está bloqueada Rusia, está bloqueada Irán, y están bloqueados ahora decenas de países europeos y asiáticos a través de nuevos mecanismos que son las tarifas, podemos hablar de eso. Sí. Pero ¿cuál es el mecanismo? El mecanismo es en la medida en que esos países tengan menos ingresos. Vamos a hablar de Venezuela. En la medida en que tenga menos ingresos el gobierno no podrá tener capacidad de respuesta. Es decir, no tiene dinero para aumentar salarios, para equipar hospitales. En la medida en que, disculpa que me extienda, en la medida en que no tiene dinero para responder, aumenta el descontento. Y mientras aumenta el descontento puede haber una implosión y cae el gobierno. Todo eso se ha cumplido con una excepción. Todo se cumplió. Hay menos dinero, hay menos capacidad de respuesta, hay más descontento, hay muchísimo malestar, los niveles de vida han decrecido, se han reducido a la mínima expresión, ha aumentado la pobreza, pero no ha caído el gobierno. Es decir, que las mentes perversas que crearon esta tesis del bloqueo, en el fondo han sido coautores del drama económico del país. Bueno, lo que estamos viviendo hoy con el bloqueo es una agresión a la soberanía. Yo siento que esto de la soberanía es un tema del más alto interés nacional, Michelle, y por eso le pido a los educadores, le pido a los comunicadores, a los amigos y compañeros dirigentes políticos, que hagamos un esfuerzo por poner la discusión de la soberanía en primer plano, que hagamos un esfuerzo para que la gente sienta que la soberanía es de carne y hueso y que existe, y que la soberanía tiene unas dimensiones territoriales, las relaciones con Colombia, con Brasil, con Trinidad, con Guyana, con los países del Caribe, con los Países Bajos, Aruba, Curazao. La soberanía tiene una dimensión militar, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. La soberanía tiene una dimensión además espiritual, defender lo que somos y lo que hemos sido. La soberanía tiene una dimensión económica, defender el petróleo y fortalecer la OPEP. Es decir, la soberanía no es una discusión abstracta, o como algunos llamarían, creyendo que con eso la disminuyen. No es un debate ideológico. La soberanía es un debate que atañe aspectos geopolíticos, aspectos económicos. ¿Cómo hace el empresariado nacional?
para fortalecerse y para crecer si no somos un país soberano. Si no somos un país soberano, quienes se benefician de la actividad económica en Venezuela serán los empresarios extranjeros y otras potencias. Entonces hay que recuperar el debate sobre la soberanía y todo esto del bloqueo, de las sanciones, que algunos creen que es una gracia y que se le están comiendo porque creen que así están aumentando sus charreteras como dirigentes de oposición. Esa gente que está de acuerdo con el bloqueo y que lo promueve, María Corina Machado, el señor Guaidó, el señor López, toda esa gente que han servido a esa tesis, están jugando contra los intereses de Venezuela. Yo por eso creo que es muy importante que los niños venezolanos, que los jóvenes venezolanos, que los adultos venezolanos que escuchamos emisoras de radio, que vemos televisión, que estamos en las redes, podamos recibir el beneficio de una información actualizada de lo que es la defensa de la soberanía. Y una cosa, un comentario como complemento o final de este tema, que no partidicemos esto. Si usted es adeco, o usted es chavista, o usted es copellano, o usted es Soluciones, o usted no es de ningún partido, si usted es evangélico, o si usted es católico, o usted es judío, y usted quiere decir que su partido defiende la soberanía, dígalo. Hace bien. Pero si usted hace ver que la soberanía es un atributo de su partido, usted le está haciendo un flaco servicio a la lucha por la soberanía. Porque entonces la gente que es del partido rayas con pepas grandes, para no ponerle color ni siquiera. Si usted monopoliza y hace creer que la soberanía es un atributo suyo, entonces todos los adversarios del partido rayas con pepas grandes no le toman interés a la soberanía, más bien le toman aversión porque creen que va en beneficio de esa organización política. Entonces, el debate sobre la soberanía hay que venezolanizarlo, hay que darle la entidad que se merece y no convertirlo en una herramienta oxidada de esa lucha pequeña de yo te dije, tú me dijiste, de los dos extremos. Entonces, como hay en los dos extremos de nuestro cuadrante político, de nuestra topografía política, hay gente que defiende la soberanía y hay gente que la ataca y que no le importa nada, pero dejar que se monopolice de esa manera es hacerle daño a la lucha a favor de la soberanía nacional. Ahora fíjese, le quería preguntar a propósito de este tema, ¿no? Voy a aquí comentar algunas de las gente que está participando en canal YouTube. Hay gente que está ahí conectada. Fíjense ustedes, por aquí le mandan, por cierto, saludos. José Luis Nieto, saludos desde Trujillo, excelente estadista. Claudio Fermín siempre ha sido un político opositor, pero con un concepto claro defensor de la soberanía nacional. Eso dice Domingo Rivero. María del Valle Brito, estoy de acuerdo con el planteamiento del doctor Claudio Fermín. Un saludo desde Caripito. Franklin Manuel, excelente entrevista, muy acertado, las apreciaciones del señor, un político serio, nacionalista. Bueno, aquí hay varios comentarios, ¿no? Me escribe César también, Yumeili Cariel, saludos desde Casacoima. A ver, muy recientemente, a propósito estamos ahorita sumergidos en un debate o un clima, o parecer un clima político en el cual se habla de una invasión desde Estados Unidos contra Venezuela, preparaciones, ejercicios militares en el Caribe, en Puerto Rico, y la acusación central que tiene el gobierno de Estados Unidos es que supuestamente desde Venezuela hay un supuesto cartel de los soles y que es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. ¿Qué opina usted? Me refiero a ese tema concreto de la acusación que tiene Estados Unidos y a través de la cual quieren utilizarla para fantasear con la idea de una invasión militar. ¿Qué opina usted de ese señalamiento? Has hecho alusión a términos que han sido muy noticiosos. Muy noticiosos. Este asunto de cartel de los soles, este tema de Venezuela como una amenaza grave, el tema de la invasión. Voy a comenzar por lo de la amenaza y voy a hacer alusión a esto con una referencia coloquial en primera persona, ¿no? No tiene mayor importancia pública, pero lo hago de la forma más sentida. Voy a desnudar el origen de mis sentimientos en ese aspecto. Yo formo parte de una generación que cuando éramos adolescentes o cuando éramos niños, pues éramos muy niñitos, infantes, cuando esas cosas ocurrían, pero eso impactó en nuestra vida adolescente a quienes fuimos políticos de ciertas tendencias.
yo tenía de adolescente una especie de simpatía, de afinidad, de admiración por el Partido Demócrata en los Estados Unidos. Bueno, era el partido del presidente Kennedy. Y bueno, en el medio en el que yo me movía o en el que yo me crié, por supuesto, había más simpatía por John Kennedy que por Richard Nixon, para poner un ejemplo coloquial. Entonces hubo ciertas simpatías, como uno puede tener simpatías, por ejemplo, acaban tan solo ayer el movimiento político de Milei acaba de recibir una lección, una derrota aplastante por parte del peronismo, particularmente en la capital de la República, en Buenos Aires. Bueno, sería un acto de injerencia, sería un acto de intruso, pero a mí, frente a esta derecha de Milei y lo que fue el origen del peronismo y su defensa de los trabajadores y lo que era la conformación de un movimiento popular, pues uno va teniendo como simpatías hacia ciertas tendencias, como yo me levanté teniendo simpatía por el APRA en Perú y por los movimientos indigenistas, o simpatías por la izquierda mexicana. Entonces, digo esto porque toda esa simpatía por el Partido Demócrata se me fue diluyendo, se me fue esfumando. Yo todavía no puedo creer que en un gobierno demócrata, el año 2015, el presidente Obama, y estando Biden de vicepresidente, pudieron haber declarado a Venezuela como una amenaza inminente y terrible para la seguridad de los Estados Unidos. Una cosa insólita. Un país que ha venido siendo en las últimas décadas el proveedor de petróleo más seguro para los Estados Unidos. Un país que, por cierto, el 2015 es una dolorosa realidad. Un país que venía hace un año, 2 años, no había papel sanitario en Venezuela, las bodegas con los estantes vacíos, con un salario mínimo miserable. Es decir, ¿qué amenaza podía ser ese país para los Estados Unidos? Aquello, por supuesto, no era una afirmación que partiese de un diagnóstico realista. Más bien se veía, o así lo he entendido yo, como parte de un plan preparando el expediente para algo. Bueno, y así fue. En base a esta declaración de Obama del 2015 de que Venezuela es una amenaza inminente y terrible para la seguridad de los Estados Unidos, es algo hasta risible. En base a esa declaración, luego lo que Trump montó, lo que Trump construyó sobre esa base declarativa, que fue un decreto, bueno, ha sido una persecución y todo un plan de hostigamiento contra Venezuela que derivó en las sanciones y en el bloqueo. Entonces Venezuela no puede refinanciar su deuda, Venezuela no tiene acceso a la banca internacional, Venezuela no puede pedir ningún tipo de préstamo, Venezuela no puede comerciar su petróleo ni su gas. Es decir, Venezuela está trancado. Si usted, Michelle Caballero, tú no te dedicas a eso, pero para no nombrar a nadie ausente, o cualquiera, Pedro Pérez, el famoso Pedro Pérez es el ejemplo, es un venezolano o una empresa venezolana que le vende tornillos a PDVSA o que le brinda un servicio y que tiene una cuenta X en Aruba o en Puerto Rico, no sé, o en New Jersey, donde compraba los artefactos para suministrar los tornillos aquí a PDVSA. Es imposible que le paguen. Tienen que hacer trampa. Es decir, tienen que pagarle en efectivo aquí en Venezuela, la propia PDVSA, o tiene que pagarle triangulando, porque es que no tiene manera, porque PDVSA no está autorizada para cancelar sus deudas. Lo que está pasando, lo que ha pasado aquí con el negocio del petróleo, que el país abrió los ojos y puso el grito en el cielo. ¿Cómo es posible que Venezuela esté triangulando para vender su petróleo y que vende una embarcación, cambia el petróleo de un navío a otro? ¿Y cómo lo hacen? Si es que todas esas son derivadas y consecuencias, esa manera de ingeniarse la venta del petróleo, salvo lo que se vende de manera más directa, por ejemplo, a China, Rusia, Irán, lo que se negocia más directamente con ellos, pero con otros terceros, el país ha tenido que ingeniarse, todos los países bloqueados tienen que ingeniarse maneras de negociar. Entonces, ese bloqueo que busca asfixiar a Venezuela y que fue fundamentado en un decreto vil y perverso, le hace daño al país. Y una de las, así como hay gente que tiene que darse golpes en el pecho y tiene que retractarse,
Aquí yo he venido, bueno, no he sido solo yo, pero yo tengo un callo en la lengua de tanto pedir una amnistía política. Aquí hay gente que ha estado conspirando, bueno, eso es un delito muy grave, conspirar, tratar de dar un golpe de Estado, eso es algo gravísimo y que debe ser sometido a juicio. Y bueno, luego en el juicio se verá si es inocente, si era culpable, si era contribuyente, colaborador, ya el juicio dirá. Pero una cosa es tratar de dar un golpe de Estado, tratar de asesinar a un presidente, una cosa es conspirar contra, eso es una cosa, y otra cosa es darle un vaso de agua a un manifestante que estaba en una protesta contra el gobierno, otra cosa es poner un tuit, utilizar tu teléfono para enviar un tuit y a alguien que interpretó tu manera de pensar y dijo que fulano de tal, Pedro Pérez, era un sinvergüenza, y tú dices, sí es verdad, ese es un gran carrizo. Entonces, gente presa porque puso un tuit, gente presa porque estuvo en una manifestación, gente presa porque escribió un artículo de prensa o porque dijo no me gusta el gobierno. Bueno, estamos en presencia de actos que no tienen, desde mi punto de vista, ninguna razón de ser. Ahora, una persona que conspira, que trata de asesinar al presidente, que está en un acto contra el Estado de esa naturaleza, debe ser sometido a juicio. Pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que haber gente presa bajo estas circunstancias? Y luego los liberan después de 6 meses, 8 meses, 2 años, y todavía lo siguen sancionando, presentándolos a tribunales, nada más que para que el juez o quien lo metió preso no dar su brazo a torcer de completo. Bueno, yo he venido reclamando una amnistía política. Es justa. Venezuela no solamente es justa por las víctimas, sino que Venezuela necesita. El país necesita tranquilidad, el país necesita sosiego. Pero así como reclamo una amnistía, y creo que ahí están los mecanismos, esa mayoría de asambleístas en la Asamblea Nacional tienen, la Constitución les permite buscar una amnistía. Como el presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, la Constitución establece que puede decretar indulto. Se han venido dando a cuentagotas. No, necesitamos un movimiento de pacificación. Ese es un correctivo que el gobierno tiene que dar. Pero también le pido a quienes han promovido las sanciones y el bloqueo, no solamente estos personajes tan renombrados, como María Corina Machado, Guaidó, López, que parecieran no tener remedio, pero sino a todos los que le han hecho el coro y que han creído que de verdad las sanciones y el bloqueo se producen para reivindicar el país, para sancionar un mal gobierno. Les pido que se retracten, le están haciendo un daño inmenso a Venezuela. Mira lo que está pasando, y le hago un llamado también a la comunidad internacional y a su representación diplomática en Venezuela, a los representantes de los países europeos en Venezuela, a los representantes de países asiáticos en Venezuela, a los representantes de países africanos en Venezuela, que tienen representantes en Venezuela, todos, España, Francia, Alemania, Nigeria, China, Rusia, por supuesto, y tienen representantes, entre otras razones, tienen agregados económicos, tratan de hacer convenios económicos con Venezuela, están en su pleno derecho. Yo los llamo a que abran los ojos, porque esos buques y esos navíos, que uno no sabe si es verdad o es mentira tampoco, esa es otra narrativa hoy día, que se supone están tomando el Caribe, eso será contra Venezuela. Con esa herramienta están matando 2 pájaros de un tiro. Siguen con esa herramienta, siguen sembrando en Venezuela inestabilidad, intimidando a Venezuela, creando inseguridad. Hay gente que dice... ¿Pero usted cree que eso sea contra un supuesto cartel de los soles? Porque eso pero voy a eso, me voy a referir también a lo del cartel de los soles. Pero quiero primero hacer un llamado a estas naciones que están muy calladas y que creen que el ataque es solo contra Venezuela. No, a Venezuela se le está intimidando, se le está amenazando, se le está dañando, porque toda esta inestabilidad atenta contra las inversiones en Venezuela, atenta contra la seguridad psicológica de los venezolanos. Y estos actos de intimidación y estos actos de amenaza son procedimientos del terrorismo. Estos son actos terroristas. Y así como hay bandas terroristas, hay ejércitos, por muy pulidos que estén su uniforme, que adoptan conductas de bandas terroristas. María Corina, ¿usted cree que sea una terrorista, por ejemplo? Yo estoy hablando bastante claro. Entonces, yo siento que tienen que abrir los ojos, porque así como estos actos son contra Venezuela, estas ocupaciones del Caribe, cambiarle, bueno, es una cosa que solamente en los Estados Unidos le han hecho caso, intentar cambiarle el nombre al Golfo de México por Golfo de América, intentar apoderarse del Canal de Panamá,
intentar tomar Canadá y decir que esa frontera no significa absolutamente nada. Todas estas acciones, desde lo de Canadá, que algunos creen que no tiene nada que ver con esto, lo del Golfo de México, lo del Canal de Panamá, los ataques a Venezuela, todo esto no es más que el relanzamiento de la doctrina Monroe. Cuando el presidente James Monroe, por allá en 1923, murió pocos años después, pero ya en 1923 lanzaba aquella doctrina de América para los americanos, que en el fondo era una manera de decir no queremos más europeos. Este es el patio trasero de los Estados Unidos. Y esa doctrina Monroe, abran los ojos, amigos de otros países, no es a Venezuela solamente a la que se le está agrediendo con el bloqueo, porque cuando se agrede a Venezuela con el bloqueo, también se está agrediendo y lesionando la economía de decenas de países europeos y de decenas de países asiáticos que ven disminuidos sus ingresos porque no pueden negociar con Venezuela. Entonces, esto es un atentado vulgar frente al cual el mundo tiene que reaccionar. Es decir, lo que está ocurriendo en estos momentos con esas amenazas de los portaaviones en el Caribe y la disfrazan de que están en la zona de aguas internacionales, eso no es más que un llamado, por supuesto, es un dardo contra Venezuela, pero es también un insulto muy grande a las naciones europeas, asiáticas y africanas que creen en el libre comercio, que creen que Venezuela es un buen lugar para comerciar porque aquí hay desarrollo turístico potencial muy grande, porque aquí hay petróleo, porque aquí hay una gente hospitalaria. Bueno, todos esos planes se le vienen también abajo. Que por cierto, los Estados Unidos, dentro de una narrativa, vamos a decir, no superficial, pero primaria, dentro de una narrativa introductoria, se fueron convirtiendo en una especie de ícono del liberalismo económico. Bueno, por cierto, están traicionando de manera vulgar dos premisas básicas del liberalismo económico. Una es la libertad de comercio y otro es el no intervencionismo. Es decir, lo que está ocurriendo, mire, el Caribe se está convirtiendo en estos momentos en un laboratorio de las deformaciones más vulgares y prosaicas de los imperialismos que vienen en decadencia. Porque una cosa es el mundo moderno que te plantea la globalización, que te plantea la interdependencia, que te plantea el globalismo con el desarrollo tecnológico, y otra cosa es esta cosa primaria, elemental, primitiva, que estamos viendo hoy como agresiones contra el país. Ahora, frente a eso tenemos que prepararnos. Frente a eso hay que fortalecer nuestras Fuerzas Armadas, hay que mejorar y fortalecer nuestras políticas en la frontera, hay que mejorar los sistemas educativos y de creación de conciencia de lo que es la soberanía, y lo digo, no me crean exagerado. Hay gente que le importa un pepino la soberanía. Es más, hay gente que estaría feliz enterrando su pasaporte venezolano y sacando un pasaporte de otro país. No les importa. Entonces, frente a eso tenemos que reaccionar y exponer las grandes razones espirituales, políticas, geopolíticas, económicas, de vigencia y de supervivencia que tiene nuestro país para defender la soberanía. Ahora, ¿cómo se defiende la soberanía si no hay unidad nacional? Porque una cosa es llamar a defender la soberanía, vengan y estén con nosotros, con el gobierno para defender la soberanía. Está muy bien. Si hasta el Mocho Hernández se fue y se puso al lado del presidente Cipriano Castro después de tantas agresiones, a mí me parece absolutamente normal y sin ningún complejo, el país tiene que ponerse al lado del gobierno de turno que esté defendiendo la soberanía. Eso hay que hacerlo sin complejo, pero también hay que llamar a la unidad nacional. La unidad nacional en un momento de crisis como este, en un momento... Y allí hay una real amenaza de invasión. ¿Usted cree que sea real? Es que la invasión... ¿O se lo pintan en Miami, en los medios de comunicación internacionales? Mi explicación ha sido insuficiente. Es que el asunto de la invasión, es decir, que pongan pie en tierra venezolana, eso sería un problema humillante, degradante y gravísimo. Pero es que lo que está demostrando esta filosofía terrorista del bloqueo es que sin necesidad de invasión, tú asfixias económicamente un país, tú lo llenas de incertidumbre, tú le creas inestabilidad, tú le ahuyentas las inversiones y tú le configuras una narrativa en que lo conviertes casi que un delincuente internacional. Entonces, es algo sumamente grave lo que está ocurriendo. Entonces, así como está ocurriendo esta cosa tan grave de Netanyahu e Israel, mira, los
el pueblo judío, que fue tan ofendido, que fue perseguido, que fue asesinado. Aquel pueblo noble, humilde, gente, claro, fueron asesinados, desde grandes joyeros hasta humildes artesanos, amas de casa, jóvenes inocentes, niños inocentes. Pero ¿sabes cuándo se enteraban ellos de la cámara de gas? Cuando estaban dentro de la cámara de gas, ¿no lo sabían? Claro, el mundo se enteró después de la extinción de Hitler y del nazismo, pero el mundo no sabía que eso existía sino cuando lo estaban viviendo. ¿Tú sabes lo grave del genocidio de Gaza hoy? Que todo el mundo se entere, es un hecho público. Y todas estas potencias están silentes. Es decir, necesitamos entonces, además de buenos gobiernos, además de gobiernos sensibles y humildes que escuchen las críticas, además de interrumpir este torneo de extremos que no lleva a los pueblos a ninguna parte. Este torneo entre los extremos ha sido el manjar de las empresas de mercadeo y de publicidad, porque toda propaganda alrededor de una tesis extrema tiene colorido, tiene vigor, es llamativa, y las propagandas, por decirlo también, por llamarlas propagandas también, alrededor de tesis moderadas y sensatas, lo que dan es ganas de bostezar, pero son las que les convienen a los pueblos para salir de la crisis. Entonces tenemos que sembrar conciencia sobre los ataques que está recibiendo nuestra soberanía. Yo quiero anunciarles, a propósito del 7º aniversario de Soluciones, nosotros hemos decidido en Soluciones para Venezuela, en nuestro plan de trabajo ya postelectoral, ya no tendremos elecciones por 4 años en Venezuela, pero vamos a comenzar ahora, este mismo mes de septiembre, vamos a comenzar todo un plan didáctico, docente, pedagógico, de giras, modestas, reuniones familiares con 10 personas, reuniones en caseríos y en barrios, para fortalecer lo que es la soberanía. Ahora, eso en modo alguno, de ninguna manera, eso no disminuye para nada la fuerza que necesitamos en nuestros dirigentes para que reclamen agua, salarios, transporte. Son 2 temas que no son excluyentes. De tal manera que hay que decirlo sin complejo. Defender la soberanía, protestar el bloqueo, protestar los actos terroristas contra Venezuela, de ninguna manera disminuyen ni ensombrecen el derecho que tenemos a reclamar mejor calidad de vida y capacidad de respuesta de los gobernantes. Doctor, el tema del fulano, bueno, primero fue el Tren de Aragua, una narrativa a través de la cual criminalizaron a los venezolanos en los Estados Unidos. Se llevaron a 252 venezolanos. Lo más reciente en esa escalada, bueno, ha sido este supuesto cartel de los soles, narrativa que a través de la cual Estados Unidos o trata de argumentar o tratar de alguna manera instrumentalizar este asedio. Lo más reciente también, hay que decir, no sé, Estados Unidos habló de un barco, después se salieron unas imágenes y era una lancha o un peñero. Lo cierto es que según Estados Unidos, ellos lanzaron un misil, no sé, contra esa embarcación, matando a las 11 personas, a los cuales ellos califican de terroristas sin todavía conocer la identidad de estas personas, Michel, que estaban allí. Ese supuesto cartel de los soles, ¿qué piensa Claudio? Una cosa criminal, ¿no? Una cosa, el mundo tiene que reaccionar. Mire, si usted, permítame vamos a hablar como si estuviéramos en la cocina de la casa, sin ponerle mucho adorno conceptual. Si hay países donde a usted le permiten cargar, no sé cuál es la dosis, pero le permiten cargar un cigarrillo, 2 de marihuana y usted no está cometiendo delito. En ese mismo país, si usted carga una bolsita un poco más grande y la vende, entonces usted, de la posesión legal a la que tenía derecho, usted pasa a ser un delincuente. Pero si usted le descubren, por ejemplo, no sé, 1 kilo de marihuana, no puede ser la misma sanción para quien le descubren traficando 1 kilo de marihuana que para quien le descubren traficando 100 kilos de marihuana. Y no puede ser la misma sanción que aquella que le descubren negociando 3 toneladas de cocaína. Y por supuesto que esas sanciones las establece una normativa jurídica, un aparato normativo. Ahora, si en esa lancha, si en ese peñero lo que llevaban es marihuana, o si llevaban 2 kilos de cocaína o llevaban 200 kilos, serían sanciones completamente distintas. O si quien la llevaba era una persona
desapercibida, que lo tomaron por sorpresa, o era realmente el dueño de la droga, es una sanción distinta. Si eso es verdad, si eso no es un montaje, es muy grave, porque entonces el señor ministro de la Defensa, que ahora presumidamente se quiere llamar ministro de la Guerra del gabinete del presidente Trump, ¿quién le dio a él derecho, ni al presidente de su país ni a su gobierno, de decretar con la pena de muerte, de sancionar con la pena de muerte? Eso es una decisión, para decirlo en ese lenguaje más pretencioso, extrajudicial. Eso es una decisión bárbara. Es decir, que estos señores pueden decretar la muerte de quien sea sin haberlo sometido a juicio, en el caso de que eso sea cierto. Entonces, ese argumento conforme al cual están luchando contra la droga y que por luchar contra la droga ellos tienen el derecho de decretar la muerte de quien sea, no solamente es repugnante, sino que habría que preguntar, ¿y por qué en Colombia, donde los Estados Unidos de América tienen bases militares, varias bases militares desde hace muchos años, y por qué no han ni siquiera, por qué no se ha reducido lo del tráfico de drogas? Ya es vox populi, cualquier lector superficial, que no tiene que leer un ensayo, ni tiene que leer una investigación, ni tiene que ser un especialista, que lea una nota de prensa, ya casi que es una verdad que todo el mundo la acepta como verdad porque hemos trajinado con esa data, ya todo el mundo acepta que la droga que llega desde Sudamérica a los Estados Unidos de América llega fundamentalmente por el Pacífico. Ahora, esa no es toda la droga. También hay droga que llega desde Asia, también hay droga que llega desde Europa para los Estados Unidos. Bueno, y toda esa droga ya llegó, ya está en el territorio americano, que es un continente, va del Pacífico al Atlántico. Y una vez que llega allí, ¿quién la trafica internamente? ¿Quién la distribuye internamente? Y lo que cobran internamente, ¿dónde lo guardan? Lo guardan aquí en el Banco del Tesoro, en el Mercantil, en Banesco. Explotarían eso. Si esos bancos a duras penas tienen ahorita con qué prestar 4 pullas, que es otro de los graves problemas que tenemos en Venezuela, el financiamiento. Pero bueno, siguiendo con el caso de la droga. Entonces quiere decir que ese combate a la droga, que nosotros estamos en Venezuela completamente de acuerdo, y creo que en todos los países en que eso le hace daño a la humanidad hay que combatirla. Pero ese no es el propósito de la destrucción de esa embarcación o de esa supuesta embarcación. Eso es un crimen. El solo reconocerlo es un acto diabólico, el reconocer. Y la acusación contra Venezuela, que usted asesinó a 12, a 10 personas. Mire, esto del cartel de los soles, yo la verdad nunca he entendido. Uno no puede alegar tampoco, como dicen los abogados, nadie puede alegar su propia torpeza en su defensa. Mire, los traficantes de drogas son tan poderosos, que para que el tráfico de drogas en Argentina, en Venezuela, en Estados Unidos, en Francia, en donde sea, en Italia, escoja usted el país que usted quiera, para que el tráfico de drogas sea exitoso, si en ese país, el país imaginario, eso es ilegal, el veneno del tráfico de la droga. Ahora lo que nos tiene que sorprender son los autogoles. Si usted en una falsa noción de solidaridad automática, si usted descubre una persona, Dios los ampare y los libre, y los proteja, pero si usted descubre una persona de Soluciones para Venezuela, que está, por ejemplo, es un mal ejemplo, pero lo pongo deliberadamente para expresar la sinceridad de mi argumento. Si usted descubre una persona de su propio partido traficando droga, y usted cree que protegerlo y ocultarlo es una manera de demostrar solidaridad con sus compañeros, usted lo que está es asesinando a su partido. Porque usted, para proteger el buen nombre de su partido, debe expulsar a esa persona y ponerlo a buen resguardo. Yo no conozco de casos en particular, porque yo no soy policía, no soy PTJ, no soy del SEBIN, no soy juez, esa no es mi materia. Pero caramba, hay que tener 2 dedos de frente para entender que los traficantes de droga, aún en un país que no es un país productor de droga como Venezuela, porque productores de droga son otros países en Sudamérica y en Asia, pero aún en un país que, como estos países del Pacífico no tienen paso para el Atlántico y les interesa vender su droga también hacia Europa, bueno, buscan la manera de que Venezuela, desde Colombia, desde Ecuador, desde Perú, desde Bolivia,
buscan la manera de que a través de Venezuela, que tiene una costa tan grande en el Caribe y que tiene esa vía hacia el Atlántico y hacia Europa, bueno, buscan la manera de llenar a Venezuela. Ahora, que en Venezuela hayan comprado al gerente de un banco, o hayan comprado a un militar, o a un policía, o a un político, o a un parlamentario, ¿eso quiere decir que el sistema está podrido? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Eso es una canallada. Ahora, si en cada una de esas instituciones protegen a esos señores, lo del cartel de los soles, es que es imposible que la droga, así sea el 5% o el 2% de lo que llega a Europa a los Estados Unidos, no importa cuán pequeña sea, pero es imposible que la droga pase por las alcalas venezolanas sin que hayan comprado a alguien. Eso es imposible, porque así como hay oficiales y hay policías que todos los meses y todas las semanas, porque nos llegan las noticias, son públicas y notorias, que se descubren tantos cargamentos de droga, que se encarcelan, eso hay que aplaudirlo. Pero así como hay 100, 200, 500 oficiales, 3.000 policías que cumplen con su labor y Venezuela ha descubierto cargamentos de droga y los ha incinerado y los ha apresado. Hay récord de incautación. Pues hay récord de incautación, pues también hay excepciones. Esas excepciones no hay que ocultarlas. Esas excepciones hay que sacarlas a la luz pública y ponerlas como ejemplo. Pero la acusación del gobierno de Estados Unidos por eso, es temeraria, por no decir poco. Es grosera. Todo lo que está haciendo esta ala política y esta tendencia en el gobierno hoy día en los Estados Unidos es un ataque contra Venezuela. Pero contra esos ataques tenemos que protegernos, así como con la invasión nos protegemos sacando 25.000 soldados a la frontera. Así como contra las ofensas nos protegemos defendiendo nuestras propiedades, todas las gestiones que ha hecho la vicepresidenta ante Europa para demostrar nuestros legítimos derechos sobre el Esequibo. Bueno, también tenemos que proteger a nuestra Fuerza Armada, sacando a los 2 o 3 sinvergüenzas que están empañando la labor de miles de oficiales honestos. Lo del cartel de los soles, al igual que lo del Tren de Aragua. ¿A quién se le puede ocurrir que el Tren de Aragua es una cosa? Bueno, olvídate de la NASA. Sí. Olvídate de la CIA, ni del FBI. El Tren de Aragua, mentira. Todo eso fue un montaje, pero un montaje al que nosotros dimos pie. Porque si desde un principio todo eso que todo el mundo sabía que ocurría en Tocorón, eso lo sabía todo el mundo aquí, todo eso que la gente sabía que ocurría con el fulano tal y el fulano tal y los nombres que están en la narrativa colectiva, si eso se le hubiera puesto coto desde el principio, no hubiésemos dado pie, o como dicen allá en el llano, en la tierra de mi querido Rafael Marín, que lo recuerdo con tanto respeto, hace un año ya de su fallecimiento, ahora en la fundación del partido, no hubiésemos dado la patica, ¿verdad? No se hubiese dado el argumento para lo del Tren de Aragua. Lo del Tren de Aragua es sin duda un montaje. El Tren de Aragua existió, pero eso en Venezuela fue eliminado, fue derrotado. Igual como existieron estas bandas en la Cota 905, terrible. Ahora, ¿qué necesidad hubo de que esa banda terrible que acabó con centenares de vidas y que acabó con la tranquilidad de los caraqueños y del país, esa banda terrible que estaba en la Cota 905 y que la acabaron en 2 días? Una vez que llegó el almirante a la alcaldía de Caracas y acabaron con eso. ¿Y por qué la dejaron durante 15 años? ¿Qué necesidad hubo de eso? ¿Qué necesidad había entonces de que creciese el mito del cartel de los soles sin poner 1 o 2 rostros en la picota? Que seguramente fueron 2 vagabundos que se prestaron a eso y que no representan para nada a la digna oficialidad venezolana. Y una de las cosas que tenemos que hacer con la soberanía, yo insisto, es fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas, proteger a nuestras Fuerzas Armadas, defender a nuestras Fuerzas Armadas y defenderlas desde el punto de vista de la unidad nacional. Porque si usted dice que la Fuerza Armada, si usted trata, por ejemplo, eso que se dice cotidianamente, una Fuerza Armada nacionalista, patriota, revolucionaria, me parece muy bien, admiro eso, pero cuando dicen la Fuerza Armada es patriota, revolucionaria y chavista, yo digo, por hacer una gracia están haciendo una morisqueta. Porque el chavismo puede manifestar su adhesión a las Fuerzas Armadas. El chavismo tiene todo el derecho a sentirse orgulloso de que un oficial suyo, Hugo Rafael Chávez Frío, un oficial de las Fuerzas Armadas, llegó y ganó una elección y fue un líder popular tan exitoso. El chavismo tiene derecho a sentirse orgulloso de que luchó en la constituyente del 99 por darle el voto a los militares. A mí me parece que son cosas que engrandecen a la Fuerza Armada. Pero si usted dice que la Fuerza Armada venezolana es chavista, en un mundo de tantas confrontaciones y de polarización extrema,
donde hay otras narrativas del antichavismo, usted, señores oficiales, se están garantizando que todos aquellos que sean antichavistas, que eso no es problema de las Fuerzas Armadas, es un problema político partidista, se están enajenando la simpatía y el respeto porque se declaran que es una Fuerza Armada chavista. No, la Fuerza Armada tiene que ser chavista, de ECA, copellana, de Soluciones, los independientes, de los magallaneros, de los caraquistas. La Fuerza Armada es un patrimonio nacional y debe ser una Fuerza Armada patriota, revolucionaria, venezolanista, pero no partidista, porque al final quien se está lesionando es ella misma. Mira, hoy día, así como yo digo que hay gente que no le interesa para nada la soberanía, aquí a mí me duele cuando hablan del cartel de los soles, porque pienso en todos esos muchachos cadetes que están. Yo fui profesor allí y siento eso en mi vida docente, la tengo como un orgullo, como un patrimonio, tanto en la EFOFAC como en la Academia Militar. Y todos esos muchachos cadetes que están allí, y todos esos muchachos oficiales, tenientes, capitanes, mayores, que viven precariamente de un salario y que pasan los mismos sinsabores que pasa cualquier empleado profesional de la administración pública o hoy día pues en crisis económica, que son gente honesta y que son un rostro de los que nos deberíamos sentir orgullosos. Hoy la gente, bueno, estos de la extrema derecha en Venezuela que creen que se le están comiendo con eso y llaman a la Fuerza Armada narcomilitares, no solamente los están ofendiendo, sino que están diciendo una mentira. Entonces, si usted... Y después los llaman para que... Si usted es opositor y usted dice que hay un general traficante, un coronel traficante, denúncielo. Denúncielo, hágale bien al país. Y si usted es del gobierno y usted sabe que hay uno, también denúncielo para que salve a la Fuerza Armada. Por eso, entonces, las solidaridades automáticas no son un buen consejero. Yo tengo... Hoy día, cuando estamos amenazados con el bloqueo, con invasiones, cuando estamos defendiendo nuestro territorio esequivo, cuando estamos viendo estas incursiones en el Caribe no quiero usar adjetivos que luego uno tenga que tragarse en un momento de cercanía y diplomacia, pero estas agresiones imperdonables que pretenden hacerse contra Venezuela, insisto, y que en el fondo son una gran agresión a todos los países europeos, asiáticos y africanos, porque lo que están es recordando, este es mi patio, aquí nadie negocia sino yo. Es decir, esto es una de las cosas más vulgares que se han visto en los últimos años. Bueno, todo eso, hoy día uno de los bastiones en defensa de eso es nuestra Fuerza Armada. Yo me siento orgulloso y me duele que por no haber expuesto a tiempo a uno o a dos sinvergüenzas, ahora igual pasó con el Tren de Aragua, que por no haber puesto en cintura una o dos cárceles del país donde había o hubo cierto proteccionismo a los planes, entonces se desató toda esa tesis. Entonces cualquier venezolano en los Estados Unidos del Tren de Aragua, eso es una ofensa, eso es mentira. Y el cartel de los soles es mentira y no existe. Ahora, si existe una persona, un juez, un político, un militar, que no tendría nada de raro, porque los tentáculos del tráfico de la droga son gigantescos. En Venezuela, en México, en Canadá, en Estados Unidos, en Italia, son gigantescos. Lo que tenemos que hacer es combatirlos. Ya para ir cerrando, doctor, hay gente que le han vendido la idea de que supuestamente viene una invasión, llegaron los marines, o no sé, lanzaron, como ellos dicen, misiles, ¿cómo se llama?, a puntos estratégicos, y supuestamente después debe ser que vienen una guacamaya María Corina Machado y el Mundo González, y la guacamaya lo suelta en Miraflores y se sienta el mundo en la silla presidencial y él asumió la presidencia. O sea, y hablan así de una supuesta transición. Esa es la historia, ese es más o menos el cuento. ¿Qué opinan ustedes de los que hablan de una supuesta transición a partir de estas amenazas del gobierno de Estados Unidos? Yo creo que independientemente de la injerencia solicitada por estos dirigentes a los Estados Unidos, a la Unión Europea, al Grupo de Lima, ellos han tenido muchos capítulos en esta posición sumisa, en esta posición vergonzosa de convertirse en títeres de potencias extranjeras. En un momento quisieron que el Grupo de Lima dirigiera las cuestiones en Venezuela, en otro momento que lo hiciese la Unión Europea, ahora que lo haga el Departamento de Estado. Es decir, hay quienes no solamente confiesan su impotencia política, sino que se deleitan porque en el imperialismo hay víctimas, pero también hay beneficiarios.
Hay élites que son beneficiarias del imperialismo y de ese tipo de relación económica. Y son las élites nacionales en diferentes países las que han servido de tendedora de puentes y las que han sido los serviles para que se puedan imponer intereses extranjeros. De tal manera que es muy doloroso. Venezuela tiene que estar clara que es una dolorosa realidad que hay venezolanos que conspiran contra el bienestar nacional, bueno, por diferentes razones, unas por razones políticas o por venganza, otros por razones económicas, otros porque no han terminado de captar el daño que están haciendo con sus acciones y creen, porque así se lo hacen ver sus financistas, que más bien son adalides y campeones de la libertad. Entonces es muy doloroso que eso nos esté ocurriendo, y por eso yo llamo a crear conciencia sobre la soberanía y llamo a que trabajemos por la unidad nacional, pero una unidad nacional cierta, una unidad nacional en la que nos pongamos, en que tengamos una política de entendimiento. Tú has visto, Michelle, porque aquí esto es una vitrina abierta y los venezolanos somos muy pocos y todos nos conocemos más o menos bien. En estos 26 años que llevamos de chavismo, en el gobierno, un cuarto de siglo y pico, yo he sido defensor de los entendimientos, de los acuerdos, como lo fui siendo muy joven antes de que llegara el chavismo. Es decir, yo creo en la política, yo no creo en la guerra. Yo creo en los entendimientos, no en los desacuerdos permanentes. Yo creo en que nosotros avancemos, no que nos estanquemos. Yo creo, claro, yo creo en los diálogos, en los acuerdos. Los diálogos que hemos tenido hasta ahora han sido importantes, yo diría que necesarios, pero no suficientes. ¿Pero quién se debe sentar en esa mesa? ¿María Corina? Todo el mundo. Por ejemplo, yo creo que lo que ha hecho el presidente y la vicepresidenta particularmente, en el diálogo con industriales, con comerciantes, con agricultores, con el sector productivo, a mí me parece que es muy importante y lamentablemente desconocido. Y creo que lo que ha hecho Jorge Rodríguez en el diálogo político con los partidos de oposición es importante, pero todavía creo que a pasito tuntún. Yo creo que los extremismos de lado y lado han impedido que los diálogos políticos y económicos avancen. Hay que llegar a entendimientos políticos y económicos concretos. Entendimientos políticos, la amnistía, necesitamos una amnistía política. Ahora, la amnistía política no puede incluir a gente que haya estado conspirando o haciendo intentos de magnicidio. Esos deben ser sometidos a juicio y algunos serán declarados culpables, otros inocentes. Pero debe haber una amnistía política. Nosotros no podemos tener 700, 800 presos políticos, o 500 o 100 que fuesen, y soltándolos a cuentagotas. Entonces, eso es una aspiración, mire, que no es de la oposición. Eso es un sentimiento nacional, es algo de dignidad nacional, es algo de solidaridad con las familias. Y yo estoy seguro que en el propio PICB, estoy seguro, me consta, porque lo he escuchado de varios de sus dirigentes, están deseosos de que eso se produzca. Debe haber entendimientos políticos, debe haber entendimientos económicos. Hay entendimientos económicos fundamentales. Aquí la lista de acreencias, aquí la gente, los particulares, las firmas, los fondos de comercio, las compañías anónimas, las personas a las que el gobierno, yo no estoy hablando de Carmen Meléndez, ni estoy hablando de Ernesto Villegas, ni de Nicolás Maduro, no le ponga nombre y apellido el gobierno como una entidad. Aquí la lista de deuda interna, la deuda interna a proveedores, a contratistas, en contrataciones colectivas. Si nosotros en el plan de entendimiento económico hiciésemos un plan, porque eso no se puede satisfacer en un año ni en dos, pero si hiciésemos un cronograma, así como hace un plan de gestión uno, vamos a construir un hospital. Bueno, vamos a expropiar este local, vamos a limpiar este terreno, vamos a contratar esta compañía, vamos a proveer con estos aparatos, vamos a contratar estos medios. Usted se hace un cronograma, ¿verdad? Un PERT elemental para instalar un nuevo servicio médico en este hospital de pediatría. Usted se hace un plan elemental para construir una universidad. ¿Qué carreras vamos a hacer? Vamos a hacer este estudio de factibilidad. ¿Dónde están los profesores? ¿Cómo los vamos a formar? Es elemental. Ese plan lo hace hasta usted mismo. Hoy es lunes. Usted antes de acostarse hoy, usted dice, mañana martes, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar a mi tía Eugenia, que tengo tiempo que no lo llamo, voy a visitar a fulano de tal que está enfermo, voy a preparar la clase tal, voy a pagarla. Usted mismo se hace su agenda. Bueno, así mismo tenemos que hacernos una agenda para el entendimiento económico. Es vulgar, es grotesco
Lo que tenemos en monto de acreencias a proveedores, a contratistas que han quebrado sus empresas, que le vendieron al gobierno escritorios, papeles, tornillos, o que le brindaron servicios y que tienen años que no pueden pagar y que encima nunca falta algún funcionario que le dice, bueno chico, te pago la mitad y vamos a dejarlo así, pero ¿y qué es eso? Entonces, si nosotros lográsemos avanzar, hacernos un cronograma, digamos quinquenal, vamos a proponernos en 5 años, es parte del entendimiento económico al que podemos llegar los distintos sectores. ¿Por qué digo podemos llegar? Es decir, que todos podamos opinar. Es decir, aquel que cree que se la sabe toda no es bienvenido. 6 cabezas piensan más que 2. Si nosotros en 5 años logramos avanzar con esas acreencias y digamos que podemos pagar el 80% de nuestra deuda interna en 5 años, eso sería una revolución financiera. Eso sería quizás el acto de reactivación económica más importante para el país, pagarle a contratistas, proveedores y aquí hay gente que dejó de trabajar en un organismo público y han pasado 10, 15 años y no le han pagado sus prestaciones. Mutatis mutandi, guardando las proporciones de tiempo y lugar, eso es tan grave como el hombre que tiene 15 años tratando de cobrarle una deuda a PDVSA o a tal otro organismo público. Entonces yo sí creo, no solamente que creo en los acuerdos filosóficamente, porque no creo en la confrontación, Michelle, sino que los acuerdos son una necesidad. Acuerdos políticos, acuerdos económicos como los que he mencionado, acuerdos institucionales. Las gobernaciones y las alcaldías han ido perdiendo capacidad de respuesta. Tenemos un espíritu participativo, queremos, yo me incluyo, que los consejos comunales tengan más capacidad de decisión. Entonces, consejos comunales, alcaldías, gobernaciones, ¿y con qué? ¿Con qué dinero? Si es que el situado está muy disminuido. El situado está muy disminuido. Aquí el petróleo, por ejemplo, si estimamos que el petróleo se va a vender el año que viene a $70 el barril, ¿por qué se va a calcular el presupuesto a $50 el barril? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque entonces, al calcularlo, estoy poniendo un ejemplo simplemente para explicarme mejor, porque al usted calcularlo en $50, eso se consideran los ingresos ordinarios. Todo lo que vaya por encima de $50, en el caso de este ejemplo, serían ingresos extraordinarios. Y para usted calcular el situado, lo que le corresponde a las 335 alcaldías y a las 25 gobernaciones ahora, usted lo calcula en base al ingreso ordinario. Es decir, que cuando usted en vez de calcular el ingreso ordinario en 70, lo calcula en 50, usted le está sustrayendo, usted le está quitando a los estados y municipios un ingreso importante para que funcione. Usted mismo le está restando capacidad de respuesta a sus organismos. Entonces yo digo, hagamos acuerdos políticos, la amnistía, hagamos acuerdos económicos, avanzar con las acreencias, hagamos acuerdos gerenciales, institucionales, mejoremos el situado y quitemos esa ficción de los ingresos ordinarios y extraordinarios de esta manera y hagamos acuerdos políticos grandes, gobiernos de integración. Yo no creo que el conflicto nos lleve a ninguna parte. No creo. Yo creo en el entendimiento, no en el conflicto. Es una estupidez, es darle cabezazos a la pared. Y una manera de minimizar los conflictos políticos es hacer gobiernos de integración. Usted va a un ministerio aquí y solo pueden trabajar los rojos rojitos. ¿Usted cree que hay derecho? A lo mejor hay un topógrafo, un economista, un fotógrafo, un contabilista excelente que no es del PSV. Pero usted va a la alcaldía de Chacao, usted va a la gobernación del Zulia hace un año. Y en la gobernación de Zulia no podía trabajar sino el de Un Nuevo Tiempo, ¿a cuenta de qué? Y en la alcaldía de Chacao no podía trabajar sino el de Fuerza Vecinal, ¿a cuenta de qué? Es decir, el sectarismo hizo metástasis. Las mentes pequeñas se están tragando al país. Hagamos un entendimiento por el bien de Venezuela. No me cansaré de plantearlo. Bueno, amigo Claudio, doctor, muchas gracias. Gracias a ti. Claudio.